Vamos a ver en este vídeo las soluciones de los ejercicios del tema 20. En el tema 20 lo dividimos en tres partes: las rectas en el plano, el espacio, todas las posiciones relativas, las distancias y los ángulos entre rectas y planos, y la circunferencia en el plano. De la segunda parte del espacio es teórico, ¿vale? Entonces, únicamente vamos a ver problemas de rectas y circunferencias. Los ejercicios son estos que están por aquí. Hay algunos que son fáciles. Por ejemplo, el primero, que no lo voy a explicar aquí, ¿vale? Simplemente es encontrar las ecuaciones de las rectas para estos dos casos. El primer caso es una recta definida por un punto y un vector director. Y el segundo caso es una recta definida por dos puntos. ¿Vale? Simplemente en el primer caso, pues se empieza por la ecuación vectorial y se hacen todas las ecuaciones. Y en el segundo caso, cuando me dan dos puntos, tengo que conseguir un vector director, pues haciendo el vector AB, que sale 2, 3, y uso uno de los dos puntos, el que queráis, y a partir de ahí se hacen todas las ecuaciones de la recta. Es un ejercicio que es muy facilito. Ahora, vienen dos ejercicios más difíciles donde hay que aplicar las ecuaciones de las rectas en una situación un poco diferente. El ejercicio 2 y el ejercicio 3 son ejercicios parecidos, pero uno está en dos dimensiones y otro está en tres dimensiones. Uno es en el plano, otro es en el espacio. El primero me dice, se considera un paralelogramo. Un paralelogramo es un cuadrilátero, una figura de cuatro lados que tiene lados paralelos. Podría ser un rectángulo, un cuadrado, pero también puede ser, pues, por ejemplo, esto. Puede ser, por ejemplo, esto de aquí, ¿vale? Este tipo de figura. Son figuras que tienen lados paralelos 2 a 2. Entonces, me dice que tenemos un paralelogramo de vértices A, B, C, D. Los vértices los ponemos así, ¿vale? A, B, C, D. Me dan los tres primeros vértices, es decir, los vértices A, B y C, que los he dibujado en un plano y me quedarían A, B y C. Y me pide calcular las coordenadas del cuarto vértice, la posición de su centro, la longitud de los lados y el ángulo interno del vértice A. Vamos a empezar con las coordenadas del cuarto vértice. Podríamos obtener la coordenada del cuarto vértice, el vértice D, pues viéndolo gráficamente, contando, pero esa forma no es la más exacta. ¿Vale? En este caso se puede hacer fácilmente, pero vamos a hacerlo matemáticamente. Matemáticamente, las coordenadas del vértice D se hace con la idea de que el vector correspondiente al segmento AD, el vector AD, es paralelo, tiene la misma dirección que, que el vértice, perdón, que el vector correspondiente al segmento BC. ¿Vale? Estos vectores son paralelos, tienen la misma dirección y por eso podemos identificarlos, igualarlos. El vector AD es igual al vector BC. Como tengo A, si llamo que las coordenadas de D son x, y, pues tendría x menos menos 3 es x más 3, y menos la coordenada de A, 2 y menos 2, y el vector BC, pues lo hacéis restando las coordenadas finales menos las iniciales, sale 1, 4. Ahora identifico la parte x con la parte x. X más 3 es igual a 1, y menos 2 es igual a 4. Y de aquí sacáis x e y. Y con esto tendríamos las coordenadas de D, que son menos 2, 6, que coincidiría si lo hubieseis hecho, pues, gráficamente. Hay más formas de razonarlo. Bien, ahora, pregunta importante de este ejercicio que después también lo aplicaremos. Calcular la posición del centro del paralelogramo.
¿Qué es el centro del paralelogramo? El centro del paralelogramo es un punto interior del paralelogramo que coincide con el corte de las diagonales que se forman. Si yo dibujo las dos diagonales, ese corte es el punto medio, el centro del paralelogramo. Ese punto, ese centro, divide a cada diagonal en dos partes iguales, ¿vale? La diagonal DB se divide en dos partes iguales y la diagonal AC se divide en dos partes iguales. Este ejercicio, esta parte, hay dos formas de hacerlas. Una forma muy rápida y una forma un poquito menos larga, un poquito más larga. Vamos a ver las dos formas. Y es súper importante para el ejercicio 3. Primera forma, la que es un poquito más larga. Vamos a obtener las rectas que corresponden a las diagonales. Esta recta, esta recta. Y voy a hacer un sistema de ecuaciones con las dos rectas para calcular el punto de corte. Y ya tendría ese punto. He llamado a esta recta la recta S que se forma con un punto y un vector director, el punto A, por ejemplo, y el vector director AC. Y he obtenido las ecuaciones paramétricas de esta recta, con las coordenadas del punto, -3, 2, -3, 2, y el vector director, pues 7, 4, 7 por lambda, 4 por lambda. ¿Vale? Repasar cómo se hace esto. Y lo mismo pues, con la recta R, que la he obtenido con el punto B, por ejemplo, y el vector DB, que está aquí. ¿Vale? Y lo importante es que como son rectas diferentes, el parámetro de las ecuaciones paramétricas es diferente. El primero, por ejemplo, es lambda, el segundo es mu. Ya tengo las dos ecuaciones de las dos rectas. ¿Cómo calculo el punto de corte? Pues resolviendo este sistema de ecuaciones, que se hace de la siguiente forma. Igualo la x de la recta S con la x de la recta R. Y queda esto. E igualo la y de la recta S con la y de la recta R. Y me queda esto. De tal forma que tengo ahora dos ecuaciones con dos incógnitas, lambda y mu. Si desarrolláis esto con el método que queráis, yo lo he hecho por sustitución, vais a tener los dos valores de lambda, perdón, los dos valores de los parámetros lambda y mu. Tendríamos que lambda es un medio y mu es menos un medio. ¿Cómo a partir de aquí calculo el punto medio m? Pues simplemente sustituyo lambda y mu o aquí o aquí. Por ejemplo, yo lo he sustituido en S. En S he sustituido el valor de lambda, que es un medio. Si lo hacéis, sale que X es un medio y es 4. Por tanto, el punto de corte M es un medio 4. Si hubiésemos sustituido mu en la recta R, tendríamos el mismo punto. ¿Por qué? Porque al haber hecho el sistema de ecuaciones, estamos encontrando el punto que es común, el punto de corte. Esto es una forma de calcular el centro del paralelogramo. Es una forma que no es difícil, pero es un poquito más larga. Hay una forma mucho más rápida de calcular este punto y vamos a verla ahora mismo. La segunda forma es esta. Es pensar lo siguiente. Yo tengo el paralelogramo A, B, C, D y yo tengo el punto M. El punto M es el punto de corte de las dos diagonales. Y yo sé que este punto divide, por ejemplo, a esta diagonal en dos partes iguales. Esta parte y esta parte. Pues el razonamiento rápido y fácil para calcular el punto M sería el siguiente. Es hacer como una suma. Es decir que las coordenadas del punto M
van a ser las coordenadas del punto A más este segmento. ¿Este segmento qué es? Es el vector AC desde A hasta C, pero dividido entre 2, porque solo estoy sumando esta mitad. Es decir, las coordenadas de M son las coordenadas de A más la mitad del vector AC, más un medio de AC. Igualmente lo podríamos haber hecho con la otra diagonal. Podríamos haber dicho, por ejemplo, las coordenadas de M son las coordenadas de D más un medio del vector DB, ¿vale? Con cualquier diagonal se podría hacer. O lo podríamos haber hecho también diciendo que las coordenadas de M es la coordenada de C más un medio del vector CA, ¿vale? Diferentes posibilidades. Entonces, este razonamiento se traduce en decir ahora que A es el punto menos 3, 2, más un medio, el vector AC, que ya lo calculé antes, es 7, 4, multiplicáis un medio por 7, un medio por 4, sumamos estos dos vectores y sale un medio 4, que es lo mismo que calculamos de esa forma antes más larga. Es importante que conozcáis este razonamiento porque lo vamos a utilizar en el siguiente ejercicio. Y lo importante es que si lo utilizáis, lo sepáis justificar. Se justifica, repito, diciendo que el centro del paralelogramo, ese punto medio, coincide con el corte de las dos diagonales y que ese punto medio divide cada diagonal en dos partes iguales. Por eso es un punto medio. Y por eso aplico lo de un medio del vector. ¿Vale? Bien, pues eso sería la segunda pregunta, lo del centro. Me pregunta también la longitud de los lados. Esto es muy fácil. La longitud de un lado es hacer el vector y aplicar el módulo, porque el módulo es la longitud de ese tamaño. Entonces aquí está hecho. Tengo que la longitud de este lado es el módulo de AD, que es igual a la longitud de este lado, que es el módulo de BC. Aquí está. Y lo mismo con este lado y este lado. Hacéis el módulo de AB es igual al módulo de DC, porque son las mismas longitudes. Por aquí lo tenéis hecho. Y por último me pregunta el ángulo interno correspondiente al vértice A. Este ángulo alfa, correspondiente al vértice A. ¿Cómo se hace esto? Pues esto se hace muy fácil si recordamos la fórmula del producto escalar que me permite calcular el ángulo entre dos vectores. Si yo considero el vector AB y el vector AD, yo tengo esos dos vectores, pues el vector AB por AD es el módulo de AB por el módulo de AD por coseno de alfa. Hacéis el producto escalar, los módulos ya los he calculado antes, y de aquí podéis calcular coseno de alfa y con el arco coseno alfa. Y sale 70,53. ¿Vale? Esta sería la forma de calcular el ángulo. Bien, pues de este ejercicio hay que saber hacerlo entero, pero importante el razonamiento que hemos utilizado para calcular el centro. ¿Vale? O con el corte de las dos rectas o con este razonamiento. Vamos a aplicar ese mismo razonamiento ahora al ejercicio 3. En el ejercicio 3 no me habla de un paralelogramo. Un paralelogramo es una figura en dos dimensiones. Me habla de un paralelepípedo. Un paralelepípedo es lo mismo, pero en tres dimensiones. Algo así. Puede ser rectangular, puede tener esta forma. Lo importante es que son lados paralelos 3 a 3. ¿Cuál es la diferencia importante de este ejercicio con el anterior? Que antes estábamos en el plano
Y ahora, por primera vez, vamos a hacer un ejercicio en el espacio, en 3 dimensiones. Entonces, tengo el paralelepípedo ABCDEFGH. Esto se dibuja así. He dibujado, para que sea más fácil de ver, uno rectangular. A, B, C, D, E, F, G, H. La diferencia es que ahora las coordenadas van a ser tres. Coordenada X, Y y Z, porque estoy en el espacio, 3 dimensiones. Datos que me dan, me dicen que las componentes de uno de los vectores determinado por los vértices B y F, el vector BF, son 2 menos 2 menos 12. O sea, el vector que empieza en B y termina en F es 2 menos 2 y menos 12. Y me dan las coordenadas de los tres vértices C, D y F. ¿Vale? C, D y F. Y me pide demostrar que las diagonales principales se cortan en el punto S, 3, 5 medios, menos 2. Recordamos que las diagonales principales son diagonales que van desde un vértice hasta el vértice opuesto, ¿vale? No son las diagonales de una cara, sino las diagonales desde un vértice hasta un vértice opuesto. Esto lo hicimos un poco con el cubo, no sé si lo recordáis, cuando yo hablaba de... Vamos a ver si aparece aquí, ¿vale? Son las diagonales que están dentro del cubo, dentro del paralelepípedo, me da igual, pero lo importante es que en un cubo, en un paralelepípedo, en este tipo de figuras, si yo dibujo todas las diagonales principales, se van a cortar en un punto. Ese punto va a ser el centro de la figura. En mi caso, en mi ejercicio, va a ser el centro del paralelepípedo. ¿Vale? Por eso a mí me está diciendo que demostrar que las diagonales principales se cortan en un punto. Ese punto va a ser el centro. ¿Cómo podemos resolver este ejercicio? Este ejercicio, pues, se podrá resolver de muchas formas. Os animo a que penséis por vosotros mismos formas que se os ocurran para resolverlo. Yo lo he intentado primero resolver de una forma, pero me ha quedado muy feo y muy raro porque he necesitado utilizar muchos decimales y al final no salió un resultado exacto. Em, y al final la forma más rápida de resolverlo ha sido aplicar lo mismo que en el ejercicio 2, este truco, ¿vale? Pero eso lo vamos a ver ahora. Voy a explicar la primera forma con la que he intentado resolverlo. Repito que probablemente a vosotros se os ocurra otra forma diferente. Esta forma que voy a explicar no es la forma que quiero que lo hagáis porque va a salir muy raro, ya lo vais a ver. Esta primera forma es parecido a lo que hice con el paralelogramo de conseguir dos rectas, dos diagonales y hacer el punto de corte. He intentado hacer lo mismo. Problema. Los datos que tengo son los puntos, los vértices C, D y F. C, D y F. Y como me dan el vector BF y tengo F, he calculado también B. ¿Por qué? Porque el vector BF son las coordenadas de F menos las de B. La coordenada de F es 3 menos la X de B. 4 menos la Y de B, menos 2 menos la Z de B. Y eso tiene que ser igual a las coordenadas de BF. 2 menos 2 menos 12. Igualando las componentes X con las X, Y con Y, puedo sacar el punto B. Eso ha sido lo primero que he hecho. Y también he calculado, porque después lo voy a utilizar, el módulo del vector BF.
¿Cuál ha sido el razonamiento que he intentado hacer? No lo voy a explicar en detalle porque no me va a dar la solución, pero he intentado calcular el punto H para, al tener el punto H, hacer la diagonal principal, la recta de la diagonal principal, HB. Con HB tendría una diagonal principal. Y con D y F, que sí los tengo, puedo hacer la recta de otra diagonal principal. Entonces, con esas dos rectas, con esas dos diagonales principales, si aplico el sistema de ecuaciones e intento calcular el punto de corte, me daría el centro, el punto donde se cortan, que sería esto. Entonces, como digo, lo primero que he hecho ha sido calcular el punto H. Para eso, ¿qué es lo que he hecho? Pues he razonado que tengo que calcular la recta que va desde D hasta H y eso lo consigo con un punto y un vector que sería el mismo vector BF porque son paralelos y bueno, eso lo tenéis por aquí, ¿vale? Eh, y ahora lo que he intentado es que con esa ecuación vectorial de la recta HD, para calcular h, tengo que calcular la lambda concreta que me daría h. Y eso lo he intentado conseguir igualando, haciendo el módulo de este vector que coincide con el módulo de este, de BF, y aplico el módulo a ese vector, x, y, z, con la raíz y sumando las componentes al cuadrado, hago un desarrollo muy largo, obtengo el valor de lambda, que tiene que ser la solución positiva, me sale una ecuación de segundo grado, tiene que ser lambda positiva porque desde D tengo que sumar para llegar a H, no puedo restar, así que por ese razonamiento lo podéis mirar tranquilamente, me sale una lambda, pero salen números decimales muy feos. Sustituyendo esta lambda arriba, me sale pues ese punto H. Y con H y con el punto B he intentado hacer la recta HB, que está ahí. Me sale esa recta en la ecuación vectorial. Después esta la he llamado recta S. He hecho la recta DF de la diagonal DF, que la he llamado recta R. Esa sale más fácil. Y bueno, al final no quiero complicar mucho esto, pero he tenido la ecuación paramétrica de la recta S en tres dimensiones, x, y, z, y la recta S. He igualado x con x, y con y, z con z, se resuelve y el problema es que como hemos utilizado muchos decimales, se han arrastrado errores y el resultado, el punto donde se corta, me sale 3, 2,32 menos 2, que no es exactamente el resultado que quiero obtener, que era 3, 5 medios es 2,5, yo he tenido 2,32 menos 2. Entonces, es una forma muy fea de hacerlo porque salen números muy raros, no se llega al resultado exacto, probablemente por arrastrar errores. Aquí intenté hacerlo pues con otros valores, ¿vale? Esto olvidarlo. Y bueno, esto lo explico únicamente para que veáis una forma de hacerlo haciendo el corte de las diagonales, que se podría intentar hacer, pero a mí por lo menos me salen resultados muy extraños. Así que para resolverlo, para calcular este punto S, vamos a ver una solución más elegante, más fácil y más directa. Y es aplicar el razonamiento que hicimos en el paralelogramo. Vamos a ver cómo sería esto. Yo tengo mi paralelepípedo
y yo quiero ver la diagonal que va desde D hasta F. Yo sé que el corte de las diagonales va a ser un punto S, que es el centro del paralelepípedo. Y sé, lo he dicho antes, que ese punto, ese centro, divide a la diagonal en dos partes iguales. Esto es lo que he escrito aquí. Entonces, no sé si se ve, si no aquí lo he dibujado como mirando la cara de delante, tengo el vértice A, B, F, E, esta cara de aquí. La diagonal iría desde el vértice que está detrás, que es el D, no es el A, es el D, desde el D hasta el F, ¿vale? Y este sería como el corte. Entonces, eh, he calculado el vector de F, que es 0, 3, 0, y lo que voy a decir es el mismo razonamiento que antes. ¿Cómo calculo el punto S? El punto S va a ser las coordenadas del punto D, que está aquí, más el vector df, pero solo la mitad, porque yo sé que este punto divide el segmento en dos partes iguales. Es decir, el punto S es D más un medio de df. D es este punto, estas coordenadas, df lo he calculado, lo hacéis, lo desarrolláis y sale al final mucho más rápido, mucho más fácil, 3 5 medios menos 2, ¿vale? Y esa sería, en mi opinión, la forma más rápida de hacerlo. Repito que podéis pensarlo por si encontráis otro tipo de camino para resolverlo. Me pide también calcular la longitud de las diagonales. Esto es muy fácil. La diagonal es el vector de f, pues la longitud del tamaño es el módulo y sale 3. Muy bien, pues ya únicamente faltarían los ejercicios 4 y 5 sobre circunferencias, que la solución de estos ejercicios os la tengo ya preparada en otro vídeo, así que aquí lo tenéis, ¿vale? El PDF, pero os mandaré el vídeo donde se explica esos dos ejercicios. El importante sobre circunferencias es este, ¿vale? El calcular una recta tangente a una circunferencia. Y también tenéis ejercicios extras que también os lo enviaré con las soluciones. ¿Vale? Cualquier dudita que tengáis me la podéis preguntar.